Una exposición es un acto de convocatoria generalmente público en el que se exhiben piezas y obras de arte con diversas temáticas. Y hoy en De Todo les voy a presentar diferentes propuestas que se han exhibido aquí en la Ciudad de México. Yo soy Alexia, vamos a comenzar. Una de las exposiciones más esperadas por los cinéfilos de toda índole es Stanley Kubrick La Exposición, en donde los visitantes podrán conocer la obra completa del cineasta, su proceso creativo, sus aportaciones al arte cinematográfico, todo esto a través de 823 piezas entre proyecciones, artículos personales y más, donde en la Galería de la Cineteca Nacional. Bienvenidos a la Galería de la Cineteca Nacional. Y bueno, después de Ámsterdam, Seúl, Alemania, obviamente, París, San Francisco, Los Ángeles, llega a la Ciudad de México, aquí a la Cineteca Nacional, Stanley Kubrick, La Exposición, que es un trabajo que organizó principalmente el Museo de Cine de Frankfurt en base a los archivos de Stanley Kubrick. Fíjate que el origen no es un poco triste porque la gente a veces no platica qué va a pasar con sus cosas cuando fallezca, y eso es algo que Christian Kubrick y Stanley Kubrick, su esposo, pues nunca platicaron. Entonces, cuando él muere en el año 99, todas sus cosas fueron a dar archivos en su casa que estaban perfectamente conservados, y bueno, la gente del Museo de Cine de Frankfurt logró convencer a Christian de que se podía hacer algo más grande, de que se podían esos archivos dar a conocer al público. De ahí, pues estamos hablando de 823 piezas que recorren toda la vida de Stanley Kubrick. Esta es una exposición que no es para los especialistas en Kubrick, lo es en buena forma, pero también para todos aquellos que conocen una, dos películas o nunca lo han conocido. Por otro lado, es un recorrido por la vida de un hombre, desde sus años de fotógrafo adolescente hasta convertirse en uno de los más grandes directores de la historia del cine, con 2001, Odisea del Espacio, con Naranja Mecánica, y llegar al final de su vida con ojos bien cerrados. Por otro lado, es el recorrido de medio siglo de historia de la humanidad, desde que Kubrick empieza como fotógrafo en los 50 y pasamos por la Guerra Fría, por la paranoia anticomunista, por la violencia en los 70, por el desencanto de los 90, y bueno, también la historia de un hombre, padre de familia, un cineasta que siempre ha sido calificado de obsesivo, de perfeccionista, pero que también tenía un lado cálido donde a toda su familia la involucró en su cine. Y bueno, podríamos decir que hizo nada más 13 películas, pero Martin Scorsese dice algo muy lindo, dice, son 13 películas para 13 vidas, porque no te las acabas nunca. Bueno, mira, la Cineteca Nacional lo que le está aportando a Stanley Kubrick La Exposición es una propuesta escenográfica, no tanto museográfica. Aquí lo que hicimos fue contratar los servicios de un escenógrafo que se llama Ezra Buenrostro, y Ezra lo que hizo pues es que cuando entras a 2001, entras al Discovery, que cuando entras en El Resplandor, pues tenemos la alfombra del Hotel Overlook, tenemos aquí los vestuarios de las gemelas, el suéter de Danny, que cuando llegas a Barry Lyndon es un cuarto iluminado por velas eléctricas que te remiten al siglo XVIII. Obviamente está los escombros de la guerra en Cara de Guerra. Van a ver, por ejemplo, las chicas del bar lácteo Coroba, van a ver un vestuario original de Milena Canonero para Alex, para el personaje de Naranja Mecánica. Van a encontrar, por ejemplo, este casco que es muy simbólico de Cara de Guerra, esa dicotomía que Kubrick planteaba en la condición humana, tu botón de amor y paz y tu leyenda de nacido para matar. Y también van a encontrar las bellísimas máscaras venecianas del Ritual de Ojos Bien Cerrados, la máscara que utilizó Tom Cruise, la original, también en aquella película. Es decir, cada uno de esos elementos escenográficos le van dando al espectador una nueva visión. Esa es la aportación de esta versión de la Cineteca Nacional, porque nosotros somos cine, nosotros somos un lugar donde está la historia del cine, como es la Cineteca Nacional, por eso esa propuesta.
La exposición se organiza a partir de aquí, va en orden cronológico, por eso arrancamos ahora sí que por el comienzo. El Kubrick, adolescente, fotógrafo, chavito, y bueno, en este primer cuarto de la exposición lo que tenemos es una selección de imágenes. Se iba a Nueva Orleans a tomar fotos de la vida de la comunidad negra alrededor del jazz. Hay unas fotos padrísimas en la Universidad de Michigan. Aquí, por ejemplo, tenemos algo muy bello, su cámara que utilizó durante esos años de adolescencia en la revista Look. Y bueno, lo interesante de esta sala es que la formación del ojo de Kubrick, la educación visual de Kubrick ya se empieza a ver desde aquí. Todos los cuartos van a ver también uno que tiene la colección de lentes de Stanley Kubrick, una colección de pinturas de acuarelas de su esposa Christiane. Es una exposición en ese sentido que te cuenta la historia de un cineasta, pero también la historia de un hombre que fue capaz de cubrir todos los aspectos de una película desde la concepción hasta su estreno, y que no era una cuestión de obsesión ni de perfeccionismo, era una cuestión de amor por lo que él hacía. El Palacio de la Autonomía, ubicado en el centro histórico de la Ciudad de México, tiene una exposición sobre el miedo, cuya propuesta es hacer un recorrido por los miedos que el ser humano ha manifestado a lo largo de su historia y por algunos sucesos paranormales derivados de mitos y leyendas que generalmente tienen pocas formas de comprobar su existencia. En esta exposición está realmente dividida en 4 áreas principales. Así es como está planeada la museografía y la curaduría, en donde la primera es una introducción general sobre lo que es el miedo y en particular sobre lo que es la muerte, que es algo fundamental. A esta le sigue esta sala donde estamos ahorita, que trata sobre aquellos miedos básicos, primitivos, que el hombre se llegó a encarar contra la naturaleza muy al inicio de la humanidad y se reflejaba en su quehacer cotidiano. Posteriormente sigue una sala que contiene elementos de simbología y de mitología grecolatina principalmente, y un poco de mitología mesoamericana. Ya después sigue una última sala importante que se refiere principalmente ya a las ideas más que nada de la Edad Media, relativas al diablo, a las brujas y en general a algunos otros personajes que dan miedo. Pues son alrededor de 34 o 35 piezas las que encontramos aquí en el museo, y en ocasiones se llegan a colocar algunas otras afuera de las exposiciones también para que la gente se pueda fotografiar con ellas. El diablo obviamente no puede faltar en una exposición que trate de estos temas, porque siempre va a estar presente en la ideología y en la cultura actuales. Ya bastante adelante en la Edad Media es cuando surge la necesidad por parte de la Iglesia de crear un ser o crear algo que pueda aumentar el control que se tiene sobre los fieles. Y es por eso que por ahí del siglo XII, por ahí del año de 1100, es cuando se inventa el diablo. El diablo realmente nunca había existido. Existían tanto en Europa como en los demás continentes, en el caso también de aquí de América, lugares como el Mictlán, que es el lugar de los muertos, o como el Hades, también es un lugar de muertos, pero nunca un infierno y nunca un diablo. Había señores de la muerte, pero no un diablo, o sea, no eran malvados, simplemente representaban a la muerte. Entonces, en este caso se inventa el diablo y se van a reinventar también una serie de historias sobre la relación que puede llegar a tener este ser mítico con la gente. Y además se le trata de quitar justamente la característica de mítico para darlo en una forma muy real y que la gente le tenga un miedo tangible. De ahí justamente es que esta leyenda siga surtiendo efectos muy fuertes en la población y que la gente realmente le siga temiendo al diablo, aunque se sabe que es algo completamente inventado. Del vampirismo hay muchísimas historias. Es posiblemente uno de los mitos y de las leyendas más extensas, que además lo interesante es que sigue viva, o sea, se sigue aumentando y se sigue escribiendo todavía más al respecto. Mejor ejemplo no hay que todo lo que vemos actualmente en el cine. Pero sí, efectivamente, este personaje, Vlad Tepes, el conde Drácula, fue un personaje histórico que realmente existió en una época donde había un conflicto muy grande en Europa contra los turcos. Estamos hablando prácticamente del siglo XV, cuando este personaje vive.
Y ese prisionero, digamos, algún tiempo, un buen número de años, de los turcos, que es donde empieza a conocer muchas técnicas de cómo tratar de una forma violenta a los enemigos y a los prisioneros. Después regresa a su tierra, hacia Rumania, y va a ser un gobernante muy despiadado. Lo que realmente él hacía era esto que tenemos aquí atrás, que es empalar a los enemigos. Por eso se le decía Vlad el Empalador. Con el tiempo va a cambiar su nombre hacia Vlad Drácula o Dragón. Entonces esta historia ha ido evolucionando y ya fue prácticamente hasta el siglo XIX cuando se van a crear las nuevas historias y cuando Bram Stoker escribe su novela Drácula. Ya después pues ya conocemos más o menos las historias con lo que vemos en el cine. Objetos diseñados para cumplir con un uso doméstico, pero que también tienen una función estética, son exhibidos en la exposición Del plato a la boca, cuyo enfoque es la cocina, sus utensilios y el arte que hay en ellos. El objetivo de la exposición era mostrar cierta parte del acervo. Todas nuestras exposiciones pues, son a base de objetos y nuestro propósito es contar historias a través de todos estos objetos. Y qué mejor que contar un poco la historia sobre todo lo que sucede dentro de la cocina. Creo que los mexicanos somos personas que tenemos mucho, contamos muchas historias. La sobremesa es muy, muy importante para el mexicano. Y entonces eso es un poco de lo que van a poder ver aquí. Algunos son objetos que sí que eran para las típicas casitas de muñecas de las niñas que todas las abuelas regalaban y pasaban de generación en generación, pero también algunos de los objetos que van a ver son muestras de cocinas reales, ¿no? Lo que hacían era hacer como la pequeña versión de la cocina para poder llevarla a diferentes lugares y venderla, ¿no? Ese era un poco como se hacían la venta de catálogo antes, ¿no? Entonces sí, la verdad es que es padrísimo darnos cuenta de toda la evolución que ha habido dentro de la cocina. También en esta sala lo que vamos a poder ver un poquito es cómo el género, o sea, el género ya sea hombre o mujer, hablaba de la diferencia que había en la cocina, ¿no? En un inicio las cocinas públicas eran única y exclusivamente de los hombres y las cocinas familiares eran de las mujeres. Con la evolución que se da a través de los años, el espacio de la cocina se vuelve para la mujer no solamente como la necesidad familiar o esta cosa familiar en donde ella era forzosamente la que cuidaba de la familia y de la alimentación, sino con el avance de la tecnología también es el lugar en el que se convierte la libertad para la mujer, ¿no? Porque ya no tiene que estar 25 horas amasando las galletas o el pastel o demás con todos los cambios que hay en la tecnología. Entonces, vamos a hablar un poquito del paso del tiempo en las cocinas, de cómo es la evolución de los utensilios y también un poco del diseño, ¿no? No podemos dejar a un lado el diseño de las cocinas. Tenemos aquí una selección de estufas desde 1910, de donde encontramos estas estufas que son a base de leña y vamos viendo como los cambios y la evolución a las que ya tienen gas, ¿no? Además de que también tenemos una pequeña selección de estufas portátiles y desde las más tradicionales hasta las más nuevas, ¿no? Tenemos una Nafre que a pesar de ser una pieza también de principios del siglo XX, pues se sigue usando a la fecha, ¿no? Siempre vemos a la señora de los tamales o a la señora de las quesadillas pues ahí cocinando en su Nafre. Entonces también es muy interesante ver cómo hay algunas piezas que independientemente del paso del tiempo siguen siendo funcionales a la fecha. Tenemos también una selección de batidoras, de exprimidores, de tostadores, que tratamos no necesariamente en enseñarlas en una línea de tiempo, pero sí ver un poco como la evolución que ha habido en esos objetos, ¿no? Es el pensar que antes para batir las claras de huevo se tenía que hacer de una manera manual, ¿no? No existía un apoyo o una herramienta electrónica que funcionara para eso. Y como con el paso del tiempo se fueron dando esas soluciones prácticas para la mujer, en donde también se generaba que la mujer dejara de pasar tanto tiempo dentro de la cocina, ¿no? Y empezar a tener como un poquito más de tiempo para ella, ¿no? A convivir un poco más con la familia. Una de las piezas que tenemos dentro de la exposición de las ollas express es la primera olla express que existió, que a pesar de lo que todo el mundo podría pensar, no era china, no era japonesa, sino era española, ¿no? Entonces está muy interesante también ver cómo antes parecía como una pequeña bomba, no sé, era como un objeto
visualmente no tan bonito, no tan innovador, sino era como una cosa metálica rara, un tipo huevo, pero como también poco a poco se han hecho los objetos, no solamente han cambiado con la tecnología, sino también se ha buscado que sean más bonitos, ¿no? Que sean estéticamente atractivos, para que entonces la gente pues tenga cocinas bonitas, ¿no? Como también ha avanzado mucho ese tema dentro de las cocinas. Las cocinas ya no es un espacio solamente para cocinar, sino también es un espacio bonito dentro de la casa. Se podría decir que la moda es el espejo en el que se reflejan las sociedades, y si tú eres un apasionado de este tema o simplemente te interesa conocer un poco más acerca de la moda en México, entonces acompáñame a conocer esta exhibición que reúne 75 años de moda nacional a través de diferentes piezas de indumentaria tradicional con alto valor estético, difíciles de conseguir y muy apreciadas actualmente. Esta fue una exposición diseñada especialmente por la curadora Ana Elena Malé y yo, que soy el co-curador, Juan Coronel. La exposición ha tenido un proceso más o menos de 2 años en integrarse. Comenzó con una grande investigación, porque una de las cuestiones más importantes es que no existía sobre todo ni documentación ni investigación sobre la moda. Sí sobre la indumentaria, pero no sobre la moda. Tampoco había colecciones sobre moda. Entonces, Ana Elena tuvo realmente que hacer un recorrido de puerta en puerta, de diseñador en diseñador, de archivo en archivo. Y curiosamente muchos de los diseñadores no guardaban sus archivos. Entonces fue una cuestión muy compleja realmente de lograr hacer un marco histórico para la parte de moda y complementarla, incluirla, mezclarla con la indumentaria indígena, que finalmente es el tema de la exhibición, lo pluriétnico y lo pluricultural del país. Así nos vestimos ahora. Precisamente es lo que se quiere mostrar, es esta simbiosis, esta mezcla de lo que nos hace realmente ser mestizos, que es cómo los diseñadores se han tomado, apropiado, visto, leído a la indumentaria indígena. Nos vamos a encontrar con esta magnífica obra de Diego Rivera, que es el retrato de Silvia Pinal en un vestido que diseña Taoiso Company. Y lo que es muy interesante es que tenemos también el vestido original que nos prestó la actriz. Una de las cosas a destacar en esto es, vean la cintura de Silvia Pinal. El maniquí era talla 0. Hubo que cortar el maniquí de la cintura para poder hacer que entrara el talle de Silvia. Entonces es muy interesante entender toda la idea de la estética de ese momento, de los años 50, porque es una estética que se implanta desde el cine. La televisión empezaba realmente, pero es el cine de donde se va tomando los modelos a seguir. Y todo esto se veía reflejado precisamente en la moda. Se están mostrando las películas de la época e incluso en algunas de las películas tenemos los vestidos. En el caso de María Félix tenemos los de la diosa arrodillada, tenemos 2 de los vestidos que utiliza María Félix dentro del film, y es por eso que las películas nos están dando el apoyo, porque como comentaba, es precisamente en las películas en donde se ve esta tendencia. Igual en la indumentaria. Una de las cosas importantes de esta muestra es que no está organizada la parte indígena por estados, sino por culturas. Todo lo náhuatl está junto, todo lo zapoteca está junto, etc. Porque incluso las fronteras que nosotros estamos dando son fronteras artificiales que no corresponden a las culturas tal y como estaban distribuidas. Entonces, lo náhuatl es enorme, desde Veracruz hasta la parte norte de Oaxaca. A mí lo que me interesaría, por ejemplo, de esta exhibición es que se viera otra vez la pluralidad, que se recuperen como los rasgos del mundo, los rasgos mexicanos. Yo creo que si se sigue solo una tendencia, lo que se está perdiendo es la posibilidad de lecturas, la posibilidad de visiones, la posibilidad de que no termine todo en un uniforme.
Pienso que eso sería lo peor que le podría pasar a la moda. La exposición Espacios Comunes, Mano a Mano, Resiste vs 656 Comic, es un proyecto que plasma piezas de arte urbano popular a manera de héroes y antihéroes a cargo de diferentes colectivos en Ciudad Juárez. Felipe nos cuenta más al respecto. Espacios Comunes es una investigación que desarrollamos Abril Castro y yo. Se nos pidió que hiciéramos una revisión del trabajo de los artistas de Ciudad Juárez y nosotros decidimos hablar de cómo los artistas transforman los lugares comunes a través de la cultura y la educación en centros, digamos, de intercambio de saberes. Espacios Comunes es eso, esta investigación de más de 15 colectivos, dentro de los cuales se encuentran Resiste y 656. Vamos a comenzar con esta pieza de Mamboshka David Flores, que es uno de los miembros más activos de Resiste. Esta es una obra que habla de Flores Magón. Resiste toma su nombre justamente pensando en todos estos héroes revolucionarios. Y claro, el magonismo es un movimiento revolucionario que ocurre a principios del siglo XX que promulgaba el anarquismo y que en las tribus revolucionarias, digamos que no le fue tan bien, tuvo que refugiarse en los Estados Unidos. Entonces el magonismo es un movimiento revolucionario que está muy ligado a la historia de la frontera. Y claro, Resiste, como su tema principal es trabajar con la identidad fronteriza, retoman a este otro héroe, ícono, digamos, de la revolución y el anarquismo, que es Flores Magón. Tenemos una imagen que homenajea a Tintán, a Germán Valdés, que es un personaje ícono popular nacional y que nos habla en gran medida de la identidad fronteriza, que además en esta figura particular de Germán Valdés, digamos, se sintetiza un poco un pique que existe entre las dos ciudades fronterizas en México, Tijuana con, digamos, Baja California y Ciudad Juárez en Chihuahua, que de algún modo ambas ciudades homenajean y se pelean un poco la figura de Tintán, que representa, entre muchas cosas, por ejemplo, la identidad del pachuco y muy especialmente el tema del Spanglish, que es algo que está presente en Resiste. Resiste constantemente usa palabras que están a la mitad y por eso la importancia de Germán Valdés, que se suma a estas figuras que hemos estado recorriendo de tanto héroes históricos como héroes de la cultura popular. Y aquí tenemos una obra de Darío Rodríguez, que es uno de los miembros de Comic 656, que normalmente conjunta estas historias de detectivescas o antidetectivescas. Y aquí podemos ver villanos, femme fatales y claro a nuestro héroe oscuro, antihéroe, que es el personaje central, ¿no? La idea es tratar de dar un carácter local a las narrativas y siempre retomar la idea de el héroe en contextos que son no necesariamente estereotipados, ¿no? Sino siempre vinculados a Ciudad Juárez y sus historias. La Ciudad de México tiene una amplia oferta de museos, galerías, exposiciones permanentes y temporales, todas con propuestas muy distintas y para todos los gustos. Te invito a que las visites y a que dejes tus comentarios en nuestras redes sociales, Facebook y Twitter. Regálanos muchos likes y si quieres volver a ver este capítulo o cualquier otro, descarga nuestro podcast en iTunes o visita nuestro canal en YouTube. Yo soy Alexia y cada día es una aventura distinta si descubrimos juntos de todo.